Y seguimos al aire con Inbox Night. Esta noche tenemos a Andrés Vicente, que seguro ya está conectado acá. Primero lo presentaré para darle el pase a él. Andrés Vicente es un actor argentino, director, guionista y productor de teatro, televisión y cine. Este año volvió a Argentina para realizar su obra 30 aniversario, que coescribió junto a Gaby Almirón y Pablo Pepino. Desde hace más de 20 años reside en Colombia y antes estuvo en México, donde emigró luego de grandes apariciones en la televisión argentina como las telenovelas Los Benvenuto y Cebollitas. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Todo bien, mucho gusto, Sebastián. Daniel está al otro lado. Muy buenas noches, gusto, Andrés, gracias por participar en Inbox Night. Bueno, nada, agradecido por la oportunidad. ¿Cómo estás? Cuéntame. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal volver a Argentina? Bueno, bien, contento. Dentro de todos los problemas que hay con esta pandemia que nos tiene tan complicados a todos los latinoamericanos, especialmente ahora, bueno, volví como para hacer teatro, con muchas ganas de hacer teatro, de hacer esta obra 30 aniversario en el Teatro El Tinglado, producirla, actuar y producir. Con muchas ganas de producir teatro independiente en la Argentina, que es uno de los teatros más importantes del mundo, luego del teatro independiente de Broadway, del Off-Broadway, y mucho más importante incluso que el teatro en Londres. Argentina siempre ha sido, Buenos Aires fundamentalmente, la segunda ciudad más importante en cuanto al desarrollo teatral en el mundo. Y bueno, nada, pasando en este momento, lamentablemente, no podemos estar en cartel porque, bueno, los teatros no están funcionando, así que esperando que se reabran los teatros en algún momento. Así que, bueno, así estamos. Sí, Hola Andrés, buenas noches. noches. Quería aprovechar para hacerte una pregunta respecto a la obra 30 aniversario. Bueno, justamente volviste a la Argentina en el año 2020 para hacer esta obra y justamente fue en un momento en el que estábamos en plena pandemia, en el que recién se tardó mucho tiempo en la reapertura de los teatros y quiero saber cómo se vivió esas ganas de venir a hacer una obra, de pensar en los ensayos, en los protocolos, en cuánto tiempo puede llegar a durar. Quería saber cómo se vivió eso. Mirá, yo vine un tiempo antes, yo vine en el 2019 a filmar una película, me volví a Colombia, escribimos la obra, y cuando vine a la Argentina a ensayar con el elenco, la verdad que estuvimos esperando, nosotros empezamos a ensayar recién en noviembre, yo llegué en noviembre del 2020, empezamos a ensayar en noviembre del 2020, estrenamos en marzo del 2021, y toda esa época de ensayos que fue el verano, digamos, en Buenos Aires, digamos, era un poco mucho más relajado. El teatro comenzó a funcionar a fines de enero, si mal no recuerdo, y fue bastante relajado, porque bueno, había muchas ganas de realizar teatro, en este caso, en esta obra que además yo produzco también, yo vine con muchas ganas de producir teatro, hasta que bueno, nos agarró nuevamente este parate, pero de todas maneras estamos realmente muy contentos. Yo estoy contento porque estoy produciendo, estoy haciendo algo que me gusta, puedo hacerlo, por suerte puedo hacerlo, digamos desde el punto de vista económico tengo capacidad como para poder producir y aguantar, cosa que no todo el mundo tiene, una ventaja que no todo el mundo tiene. Y bueno, esperando la reapertura ahora, yo tengo cosas en Colombia también. Tengo una productora que funciona en Colombia, que también en este momento está parada porque Colombia pasa un momento similar al de la Argentina en cuanto a los contagios, en cuanto a la pandemia. Y además tengo que viajar a España en julio a filmar una película, así que supongo que si no se abre antes el teatro, antes de que yo viaje a España, cuando vuelva de España sí vamos a continuar con la obra, eso seguramente. Te quería preguntar con el tema de Colombia, ya que está muy sonado en las noticias, ¿cómo ves tú, habiendo vivido tanto tiempo en Colombia, cómo ves el panorama actual de Colombia y qué crees que va a pasar?
pregunta más política de por sí. Mirá, es un complejo, es un panorama difícil como el de toda América Latina. América Latina tiene problemas sociales muy graves. Esto nos pasa a todos. Pasa en la Argentina, donde los problemas, más allá de la pandemia estoy hablando, ¿no? La pandemia es igual para todos, con más o menos contagios, pero es igual para todos. Unos gobiernos la llevan mejor, otros gobiernos la llevan peor o la manejan peor. Pero bueno, el resto de las cosas en Latinoamérica es muy semejante. Yo tengo la suerte de conocer toda América y toda Latinoamérica, toda es toda, Nicaragua, Honduras, El Salvador. Viajo mucho por el trabajo, por la productora de televisión colombiana. Y lamentablemente Latinoamérica tiene una problemática que nos cruza a todos muy semejante, nos cruza en forma horizontal a todos. Los pueblos latinoamericanos tienen mucho sufrimiento, no importa quién esté en el gobierno, esto ya no es una cuestión de quién, si son izquierdas o derechas, ¿no? Colombia tiene una situación social compleja que se descalabró con un tema económico que tenía que ver con una reforma impositiva que complicaba mucho a las clases medias, y después se fue descalabrando por otras situaciones que tiene Colombia, que son complejas, muy largas, que no podemos tomarnos el tiempo en un programa de radio como para poder explicarlas, porque son realmente muy extensas para poder entender lo que pasa en Colombia. Pero también pasa en la Argentina, un país con una inflación galopante y tan grande que complica la vida de las clases medias. También ha pasado en Chile. Digamos, yo creo que las clases medias latinoamericanas, más allá de las clases con menos recursos, son las grandes perdedoras de América Latina, y todo tiene que ver, a mi entender, con clases dirigentes muy corruptas en toda América Latina. Si hay algo que nos unifica, son las clases dirigentes políticas muy corruptas. Quería preguntarte, hablando de Argentina, México y Colombia, países que ya tienen más carrera, ¿cuál es la diferencia cultural entre Argentina, Colombia y México en cuanto a la cultura, en cuanto a la producción de TV y teatral? ¿Cuál crees que es la diferencia entre esos tres países? Bueno, hay grandes diferencias en cuanto al teatro y la televisión. En cuanto a la televisión, Colombia y México son los países líderes de la región. Hablo en lo que es nivel de ficción, en cuanto a cultura actoral. Colombia hoy por hoy ya ha superado a México. Colombia tiene muy buenas ficciones de televisión, grandes ficciones, y no la ha afectado tanto la aparición de las grandes plataformas como Netflix, como Amazon, como seguramente va a ser YouTube, Facebook, como lo es YouTube, con contenidos de 20 segundos, de 1 minuto, de 2 minutos. Digo, no lo ha afectado tanto porque Colombia tiene una gran producción, invierte mucho capital en las producciones de sus ficciones y las distribuye muy bien en el mundo. Hoy es la número 1. Luego lo sigue México, que fue desplazada por Colombia del primer lugar. México también ha tenido una tradición histórica con las dos grandes cadenas como son Televisa y Televisión Azteca. Yo trabajé para Televisa en mi tiempo en México, y la Argentina en ese aspecto es un país que está muy quedado atrás en cuanto al desarrollo de la televisión de ficción. Se ha quedado muy atrás porque es un problema de costos de producción. Es muy difícil producir televisión en la Argentina porque los costos son muy altos y la única manera de recuperarlos es vendiendo afuera. Y el único que vende afuera es Colombia y México, que son los dueños del mercado. Ahora, respecto al teatro, sí hay grandes diferencias a favor de Argentina. Aunque Colombia y México han crecido mucho a nivel teatral, Argentina sigue siendo, como les decía al principio, la segunda plaza en el mundo a nivel teatral, aún en este parate de pandemia. De hecho, Broadway todavía está parado. Pero bueno, digamos, hay pros y contras, ¿no? En la televisión, México y Colombia tienen un gran desarrollo, tienen gran inversión de capital, y en cuanto al teatro, Argentina sigue todavía sacando ventajas. Quería preguntarte, ya que tuviste gran carrera en los 90 con Cebollitas y Benvenuto, si crees que la televisión argentina se ha quedado estancada
en cuanto a los 90, porque yo que soy de afuera veo que muchas cosas se están repitiendo, que ya están en los 90, muchos artistas, animadores siguen siendo los mismos, nunca se renuevan, no hay caras diferentes. ¿Crees que está estancada la televisión argentina? Sí, muy. ¿De dónde eres tú? Perdóname. Yo soy venezolano. Bueno, fíjate, Venezuela ha tenido, conozco mucho tu país, eh, Sí, más allá de ser vecinos de Colombia. ¿eh? Conozco mucho Venezuela. Es el mismo caso que le ha pasado a Venezuela, dejando de lado lo que pasó después de Maduro, pero la televisión, después de Chávez, perdón, en principio. La televisión venezolana perdió mucha calidad. Venezuela tenía una gran televisión, una televisora de las más importantes de América Latina. Competía en los con las grandes 80. cadenas mexicanas. Competía con las grandes cadenas mexicanas. Yo tengo amigos venezolanos que ahora viven en Miami, que manejaban producciones en Venevisión. Pero, por ejemplo, a Argentina le ha pasado lo mismo. Argentina se ha quedado mucho, se ha quedado en la década de los 90. El mejor productor de la televisión argentina fue Gustavo Yankelevich, que ahora se dedica a producir teatro. El hijo de Gustavo Yankelevich maneja MGM en Estados Unidos. Y Argentina se quedó por una cuestión de, insisto, distinto a lo de Venezuela, ¿no? Venezuela se quedó por una cuestión que tiene que ver con lo que pasó después del chavismo, con Maduro, con la represión de los medios y la represión de la libertad de prensa. Argentina eso no ocurrió, pero sí lo que ocurrió es que económicamente es un país que está muy atrasado como para poder producir ficciones u otro tipo de programas. Realmente los costos de Argentina dan para producir lo que se ve hoy en la televisión. Programas, a mi entender, eh, chabacanos, banales, salvo algunos programas periodísticos en los canales de cable, en la televisión abierta realmente no hay mucho para. Le Ahora, recordamos a los oyentes que estamos hablando junto a Andrés Vicente. Quería volver a hacer una pregunta respecto nuevamente al teatro acá a Buenos Aires, a 30 Sí, aniversario, y quería preguntarte cómo vivieron el cierre, si ustedes la última función que tuvieron ya estaban al tanto de las restricciones o se enteraron después, y si además de los comunicados, digamos, oficiales del gobierno, tuvieron alguna respuesta directamente hacia ustedes sobre cuándo va a volver al teatro o alguna novedad respecto a eso. no, nosotros nos enteramos, sí, unos días antes. En la Argentina todo se sabe antes de que ocurra. Uno ya prevé lo que puede pasar. Y bueno, lamentablemente nos enteramos unos días antes de que sacaran el decreto de cierre de los teatros, en definitiva. Y no se sabe realmente qué va a pasar. No sé, por eso yo les decía, yo me tengo que ir a filmar a España y no sé si voy a volver a hacer teatro antes o recién cuando vuelva a España, porque como está la cosa, no creo que los teatros se abran. Algo a lo que la gente mucha importancia no le da, y es una industria, como les decía al principio y hace un ratito, es una de las industrias culturales más importantes que hay, que le da trabajo a muchísima gente, pero a muchísima gente, donde por lo menos en este momento hay alrededor de 7.000 personas. 7.000 llenan un pequeño estadio de fútbol. 7.000 personas que viven de la actividad, de la profesión, que están paradas. No, porque no son los actores solamente, son los actores, son los productores, somos los productores, son los técnicos, son los boleteros, son los dueños de las salas de teatro, digo, y sus familias. Estamos hablando de 7.000 personas y sus familias. Hagamos más o menos unas 20.000 personas que viven de esta actividad en la ciudad de Buenos Aires, y no sé realmente cuánto en el resto del país, pero sí por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos parados y no tenemos, a ver, acá no hay IFE, no hay ayuda estatal, no, la verdad no hay absolutamente nada. Yo no la pido, yo por suerte tengo la suerte de no necesitarla, pero muchísima gente sí la necesita. Pero bueno, no sabemos.
Realmente cuándo se va a volver, Sí. no lo sabemos. Yo recuerdo que al principio, cuando se abrieron las salas, fue en noviembre, había mucho entusiasmo, muchos teatros pequeños que se Abasto, Almagro, invirtieron mucha plata para adaptarse a los protocolos. Y recuerdo que la última obra de teatro fue en Teatro El Pasaje, si no recuerdo cómo se llama, que está en Humahuaca y Mario Bravo, acá en Almagro, que fue Sueño de una noche de verano, que había sido ganó algo Mar del Plata, increíble, chicos muy jóvenes, que había como 20 actores, calculo, en las salas, y la verdad la pasé bien. Luego, el día siguiente se cerró todo y fue como que un gran bajón, porque había muchas cosas a estrenarse ese fin de semana, y todo fue como para atrás de por sí. Pero bueno, ya la verdad es que espero que las cosas se mejoren, porque hace falta. Te quería preguntar, ¿qué crees que hace falta en Argentina para impulsarse culturalmente en el área menos de televisión y cine? No solamente la parte económica gubernamental, sino qué incentivos hace falta para que la TV y el cine en Argentina se renueve. A ver, yo creo que hacen falta los países tienen que tener políticas culturales. Si los países no tienen políticas culturales, yo, por ejemplo, yo le reconozco a Colombia que en los últimos 15 años ha tenido políticas de Estado culturales. Uno puede estar de acuerdo o no con el gobierno de turno, pero que ha tenido una política de Estado, esté quien esté en el gobierno, eso sí lo ha tenido, y eso es importante. Colombia ha crecido, por ejemplo, a nivel cinematográfico y ha sido ayudada, incluso las televisoras estatales, que tiene varias, Colombia tiene varias estatales, han sido ayudadas por el Estado, no por el gobierno, por el Estado. Han invertido muchísimo dinero en eso porque han generado políticas culturales. Después el resto de América Latina no tiene políticas culturales. Argentina no la tiene, pero Argentina no la tuvo nunca. No es que no la tiene ahora, no la tuvo en este gobierno, no la tuvo en el anterior, no la tuvo en el anterior. No. Digo, desde que yo tengo uso de razón, Argentina no ha tenido una política cultural. Y un país necesita eso. Un país necesita saber hacia dónde va, a todo nivel, a nivel económico, a nivel cultural. Entonces, para eso se necesitan políticas de Estado, no importa quién esté en el gobierno, porque no se trata de una cuestión meramente partidista o ideológica, se trata de tener políticas de Estado que nos digan hacia dónde vamos, como fue, por ahí ustedes no lo saben, en la Argentina, la famosa generación del 80, de 1880, que implementó una política cultural que tenía que ver en principio con la inmigración. La Argentina es un país de inmigrantes, ¿sí? Bajamos de los barcos, como suele decirse. Venimos de los barcos. Yo soy nieto de españoles, rusos y franceses. Tengo una mezcla de sangre ahí muy grande. Y esa generación, esa política la implementó la generación de 1880, que provocó una gran inmigración, pero a su vez provocó políticas culturales distintas. Armó lo que es la escuela pública. La escuela pública se creó horizontalmente en esa generación, en 1880. Eso fue una política de Estado, una política cultural que permaneció con el tiempo. 100 años después, todavía estamos, gracias a Dios, en este país con una buena escuela pública, donde va el hijo. Yo iba a la escuela pública, yo soy un hijo de la universidad pública, donde iba yo, donde iba el hijo del encargado, del portero del edificio, o del arquitecto, o del carnicero. Estos son políticas de Estado y políticas públicas, y políticas culturales, que lamentablemente no se llevan a cabo. Entonces, vuelvo y reitero, vuelvo y repito, para poder crecer, un país necesita políticas culturales. De esa manera la televisión, el cine, el teatro, no van a ser un mero compendio de a ver cuánto dinero me dan para filmar o cuánto dinero. No, va a ser, bueno, hay una cosmovisión de futuro, hay una cosmovisión de país. Esto queremos ser, hacia esto vamos. Bueno, la verdad que nos deja pensando, porque el panorama actual, no digo que capaz, no sé, algún día hay una especie de revolución cultural que refresque un poco las cosas, porque vestido que está como medio desfasado el panorama actual.
cultural acá. Antes de cerrar un poco, quiero que nos cuentes cuáles son tus nuevos proyectos, qué piensas hacer próximamente y con cuáles productoras o actores te gustaría trabajar en un futuro. No, yo ahora el proyecto es seguir con la obra, irme a España a rodar. Este es un contrato que yo tengo ya firmado hace un año y que no se hizo el año pasado por la pandemia en Europa. Entonces me voy a firmar para una productora española, una película de corte español. Y si no la puedo estrenar la obra, reestrenar antes de viajar, bueno, al volver vamos a continuar con la obra. Y respecto no, yo trabajo a ver, eh, como puedo elegir los trabajos, veo, no tengo ningún compañero en particular con el que tenga, yo me muero por trabajar con este. No, la verdad que no. Sí, yo me moriría por trabajar no sé, con algún actor americano. Robert Redford ya no me puede dirigir porque está muy grande. Me hubiera encantado, pero bueno. Johnny Depp por ahí, pero tampoco es posible. Antes de cerrar la última pregunta de la noche, ya nos vamos. Quería un consejo quieras dar a aquel joven actor argentino que iba acá, que quiere comenzar en el teatro o en el cine. ¿Qué consejos le das a esas jóvenes promesas? Y que estudie. Tienen que estudiar siempre. Yo seguí estudiando, sigo estudiando. De grande, yo me fui a México y estudié producción y dirección en la Universidad Autónoma, en la Nacional Autónoma de México. Digo, hay que estudiar, hay que prepararse, saber que estas carreras no son fáciles, que somos muy pocos los que podemos vivir de la carrera. Eso hay que tenerlo muy en claro, pero no hay que perder el sueño de decir, bueno, aunque sean pocos, yo puedo hacerlo. Pueden hacerlo si realmente le ponen ganas, sacrificio, voluntad. Digo, no es soplar y hacer botellas esto. Esto hay que prepararse, hay que estudiar como todo, como todo. Por eso cuando yo veo que hay gente que dice las escuelas, no, yo me muero, me muero. Las escuelas tienen que funcionar de la mejor manera siempre, con el protocolo que quieran, pero tienen que estar en funcionamiento, porque un país no puede estar con sus chicos 2 años parados, no puede, no puede. La educación es fundamental, estudiar es fundamental.